Seguimos adelante aquí en FM San Ramón y tenemos el gusto de estar recibiendo en contacto telefónico al presidente del Frente Amplio, doctor Javier Miranda, a quien saludamos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto estar en esta ida y vuelta contigo en FM San Ramón. Un gusto realmente. Bien, bueno, en una situación bastante particular, es cierto, la que estamos atravesando, ¿no? Sí, en una situación de distanciamiento social, por decirlo de alguna manera, debido a la situación de la pandemia del coronavirus. Situación claro. que tiene escala planetaria, no solo escala nacional, y que sin duda nos ha cambiado buena parte de nuestros hábitos por el momento, y que exige de nosotros, y esto es lo primero que quiero destacar, la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad individual, la responsabilidad del colectivo de disminuir el máximo posible el contacto social como forma de prevenir la expansión del virus, el desarrollo de la enfermedad del COVID-19. Creo que es muy importante que todos observemos el máximo posible, que nos quedemos en casa, vamos, todo lo posible. Bien. Frente a esto, es importante destacar, dentro de lo que ha trabajado el Frente Amplio, este acuerdo nacional pensando en el día después, porque, bueno, claramente está eso que estamos viviendo ahora, cómo se van deteniendo muchas actividades, pero después está el después, porque eso también es alentador por un lado, saber que después tendremos un día después, ¿no? Que esto es algo transitorio, pero por otro lado implica el trabajo de ir pensando en ello, ¿no? Ya frente a eso ustedes establecieron allí un acuerdo más que interesante. Claro, es importante tener en cuenta, estamos atravesando una emergencia sanitaria que le exige al Estado, que le exige a toda la sociedad tomar medidas sanitarias para prevenir la expansión de la enfermedad, pero que esta emergencia en materia de salud tiene consecuencias también y genera una emergencia económica. Hay menos consumo, hay menos oferta, hay menos trabajo. Sin duda genera una situación económica muy, muy compleja y que va a durar más que la situación de salud. No es que la situación de salud se vaya a pasar muy rápido, pero se va a ir controlando. Nosotros todavía no entramos en el pico, pero por la experiencia en otros países se va a ir controlando el tema de salud con el pasaje de las semanas, tal vez de los meses. Pero la situación económica va a durar un poco más. Y esa situación económica y de salud provoca además un problema serio a nivel social, a nivel de empleo, a nivel de posibilidades de ingresos en los hogares, y la situación económica seguramente dure aún más que la emergencia de salud y la emergencia económica. Por eso nos parece muy importante tomar medidas ya. Y en ese sentido, el Frente Amplio, es la principal fuerza política del país, es el partido político más grande del Uruguay, el que tuvo como partido más votos en octubre, es el que tiene la bancada parlamentaria individual más importante, y está en la oposición. Nos sentimos en el deber, por un lado, de dialogar con el gobierno, sin duda. Esta es la hora de la política, del diálogo político y de las políticas de Estado. Por eso el Frente lo primero que se plantea es dialogar con el gobierno. Y en el diálogo con el gobierno, hacer propuestas. Y eso fue lo que hicimos el martes pasado, cuando le acercamos al presidente de la República, que nos recibió con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y con la ministra de con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Roeleche. Le acercamos una serie de propuestas articuladas en un plan. O sea, no es solo un conjunto de medidas, sino que son varias medidas, pero ordenadas en un plan integral que llamamos Plan de Contingencia Sanitario, Económico y Social Coronavirus. Insisto, no es simplemente tirar arriba de la mesa aquella o la otra propuesta, sino una serie de propuestas, una serie de medidas que entendemos que deberían tomarse articuladas en un plan, en una integralidad donde una medida se complementa con la otra, y como tú decías, Benavent, pensando en el día después, en la mañana siguiente, decía Sereñi, ¿no? Pensando en cuando superemos la etapa de emergencia de salud, estemos en condiciones económicas de ir lo más rápido posible a una recuperación en el ámbito social, que es lo que más importa, porque lo que más importa es la gente, ¿no? El que la gente pueda alimentarse bien, pueda vestirse, tenga vivienda, tenga salud,
en fin, pueda realizar una vida plena. Bien, Javier, por aquí viendo a grandes rasgos lo que es el acuerdo, el plan de contingencia considera preservar la salud, la fuente de trabajo y las empresas, no aumentar la pobreza y la desigualdad y fomentar condiciones de crecimiento. Uno ve esto y dice, bueno, ¿y esto cómo? Después está todo detallado en un documento en donde, bueno, están todas esas medidas articuladas que tú mencionabas, pero a grandes rasgos, ¿cómo hacer para que esto pueda salir adelante en definitiva? Porque no debe ser tarea sencilla. Claro, yo creo que una de las cosas interesantes que tiene el plan es justamente cómo está ordenado, eso que tú mencionabas, Pablo. Hay 3 capítulos que son los 3 grandes objetivos, ¿no? Primero, preservar a las trabajadoras, a los trabajadores y a las empresas. Segundo, no aumentar la pobreza y la desigualdad. Y tercero, ya pensar en el día después, ¿no? Las condiciones, generar las condiciones de crecimiento. Estos son los objetivos. Y para esos objetivos, dentro de cada uno de esos objetivos, cada uno de esos capítulos, se propone algunas medidas. Por ejemplo, en materia de preservar a las trabajadoras, a los trabajadores y a las empresas. Nosotros le propusimos al gobierno, le proponemos a la sociedad flexibilizar las condiciones de acceso al seguro de desempleo, de acceso al seguro de paro. Porque esto permite, por un plazo, el plazo que dure la emergencia, que los trabajadores no queden desamparados, particularmente en algunos sectores donde la situación es muy compleja, sobre todo el pequeño comerciante, el trabajo de servicios, ni hablar lo que tiene que ver en materia de turismo. Proponemos priorizar los acuerdos colectivos, como hizo el ZUNCA, el sindicato de la construcción, con las gremiales empresariales de la construcción, para llegar a acuerdos. Por ejemplo, en el caso de las obras del trabajo en la construcción, se acordó licencia especial. En otros países se ha hecho eso en general. En fin, pensamos, por ejemplo, en materia de vivienda. Creemos que todos los que tienen deuda con banco hipotecario, con Banco Repúblico, por cuotas hipotecarias, en fin, se les dé facilidades de pago. En materia de desalojos también habría que suspender por un tiempo los desalojos, medida, por ejemplo, que ya adoptó España. Bueno, en fin, insisto, son una serie de medidas que son muchas, pero articuladas en busca de cada uno de estos objetivos. Bien, Javier, en un tiempo, en un momento, no sé ahora si esto sigue así, pero en la población estaba un poco esos que pensaban que había que tener una cuarentena obligatoria y otros que decían no, está bien así, cada uno tiene que en definitiva, y entendiendo las medidas que se han tomado, hacer esa cuarentena en el marco de lo posible. ¿Cuál es hoy la opinión del Frente Amplio y cuál es hoy tu opinión en función de esto que hemos visto en otros países, en Argentina, por ejemplo, que lo tenemos al lado, y aquí todavía no tenemos esa cuarentena obligatoria? ¿Qué opinión merece esto? ¿Debería ser así? ¿Está bien como estamos? ¿Cómo se viene trabajando ahí? A ver, sin duda que es opinable, claro, una cuarentena total y obligatoria para toda la población. Opinable en el mejor sentido, no estoy diciendo que no, estoy diciendo que hay distintas opiniones y bien fundadas, por una u otra solución, por sí a esto o por no a la reclusión total. Creo que lo más importante en materia de medidas sanitarias es que haya una única voz, y esa voz tiene que ser la de las autoridades públicas. Claramente, seguir las directivas que indica el Poder Ejecutivo, las autoridades públicas, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública. Y esto lo digo porque de otra manera, la multiplicación de las voces y la multiplicación de las opiniones en cuanto a las medidas sanitarias que hay que tomar, lo que hace es traer incertidumbre a la población. Y en materia de emergencia sanitaria, yo creo que el desnorteo, la incertidumbre, la incerteza de la gente en general de qué es lo que hay que hacer, justamente lo que genera es un problema más grande en materia sanitaria, porque se empieza a tomar medidas en forma individual porque la gente no sabe qué hacer. Lo recomendable aquí es una única voz. Y por supuesto que la multiplicidad de opiniones se viertan, pero se viertan hacia las autoridades públicas, trasladándoles los puntos de vista y las opiniones a las autoridades públicas para que éstas la tengan en cuenta, pero en definitiva seguir las indicaciones de las autoridades públicas. Insisto, el riesgo de
de generar incertidumbre en una situación de emergencia es realmente, de emergencia de salud, de emergencia sanitaria, es sumamente complicada. Es muy importante aquí mantener la calma, tomar las medidas con seriedad, con responsabilidad. Cada uno de nosotros con una directiva clara de las autoridades públicas. Uh-huh. Bueno, hace muy poco que asumió el gobierno, el Partido Nacional o la coalición, y claro, le tocó a este Partido Nacional o esta coalición hace muy poquito tiempo ser gobierno y al Frente Amplio ser oposición. Estamos viendo justamente cómo se viene trabajando en eso, y bueno, muchos están viendo cómo trabaja el gobierno y cómo trabaja la oposición de alguna manera. Uno de ellos fue Adolfo Garcés, el politólogo, que dijo, bueno, que el Frente Amplio tenía que haber exhortado más a la población para que se quede en casa. Eso generó en los dirigentes que muchos respondieran, y es interesante conocer eso, ¿no? ¿Por qué sale esto y qué se responde justamente a esta afirmación? Yo creo que fue una gran chamonada de Fito Garcés. Digo Fito porque además lo conozco, tengo mucho aprecio, nos conocemos hace muchos años. Se equivocó feo. Uh-huh. En los que jugamos al fútbol decimos, hizo una moña de más. Se equivocó. Claramente el Frente Amplio ha convocado reiteradamente a fortalecer el distanciamiento social como forma de garantizar, ha respaldado, sacó placas, estuvo en las redes. Yo personalmente he hecho declaraciones permanentemente en los medios, como la acabo de hacer ahora en tu programa de vuelta en la red, en la FM de San Ramón. Lo había hecho a la salida de la conferencia de prensa. Fue lo primero que dije a la salida de la conferencia, o de lo primero que dije a la salida de la reunión con el presidente de la República el martes de la semana pasada, en la conferencia de prensa improvisada que hicimos en Torre Ejecutiva. En fin, creo que se equivocó feo, y cuando uno se equivoca, lo que tiene que hacer es pedir disculpas. Ayer escuché a Fito en la tele, pido disculpas, pero las matizó. Y hay veces que hay que pedir disculpas. Equivocarnos, nos equivocamos todos, cometemos errores. Sí preocupa que eso se dé en el marco donde hay más de un actor que entendemos nosotros y nos sentimos heridos realmente, que están jugando para generar división en la población, para aislar al Frente Amplio, para decir con el Frente Amplio no se puede trabajar, son unas malas personas, son los malos de la película y no colaboran. Por eso que cae tan mal lo de García ayer, porque se da en un marco donde el diario El País está permanentemente acicateando de que nada de acuerdo nacional, nada de diálogo nacional. Costa Bonino, un actor impresentable en las redes, también acicateando eso, pero también algunos autoridades de gobierno, como en algunas declaraciones del ministro de Defensa o del expresidente Julio María Sanguinetti, que están procurando la división. Uh-huh. Que uno entiende por qué se da esto. Nos parece muy mal, creemos que no es el momento de estar señalando a otros como los enemigos de la patria o los grandes no colaboradores con la sociedad. Creemos que no es el momento, pero entendemos que por qué se hace. O sea, la coalición de gobierno es una coalición débil, es una coalición inestable, lo ha demostrado más de una ocasión, incluso en este mes y poco de gobierno que llevan, donde, por ejemplo, actores de Cabildo Abierto promueven un referéndum, intentan promover un referéndum contra la obra de UPM, o el líder de Cabildo Abierto sale a proponer medidas que para el propio presidente de la República son indigeribles, inllevables. O sea, los desacomodos de una coalición que es una coalición muy estable. Y eso a algunos actores les parece que el camino para consolidar la coalición, para bloquearla, es tener un enemigo externo. Entonces hay que crearlo. Entonces hay que señalar con el dedo a estas malas personas del Frente Amplio, de la oposición, que no colaboran, que son unos traidores en la patria, como el enemigo externo, de tal forma de abroquelar esta coalición inestable. Es una mala táctica, es una mala opción, es una mala idea, y sobre todo en este momento donde se necesita la mayor unidad nacional, la mayor colaboración entre todos los orientales para hacer frente a una situación realmente compleja. Por eso el Frente, una vez más, tiende la mano al gobierno, tiende la mano a la sociedad, está dispuesta a colaborar y colabora, hace propuestas, pone a disposición a sus mejores mujeres, a sus mejores hombres para proponer, para dialogar, y llama a un acuerdo nacional, un acuerdo en el que entendemos que deberían estar todos los partidos políticos,
por supuesto el gobierno conduciendo ese acuerdo nacional, que es a quien le corresponde gobernar, convocando un gran acuerdo nacional a todos los partidos políticos, a los sectores empresariales, a los sectores sindicales, a la academia y a las organizaciones de la sociedad. Creemos que es la hora de ese diálogo y vamos a seguir insistiendo y bregando por ese encuentro nacional para hacer frente a una situación muy compleja para el país, pero que abarca al mundo entero, ¿no? Uh-huh. Javier, ¿y cuál es, en definitiva, qué es lo que piensa el Frente Amplio que pueda ocurrir luego de haber presentado este plan? Se presentó el martes. ¿Va a haber un acuerdo, va a haber un trabajo allí en conjunto con la fuerza política del Frente Amplio y el actual gobierno o la actual coalición? ¿Se espera eso o se espera otra cosa? ¿Qué es lo que tú esperas por lo pronto? A ver, esperamos que sí, que se establezca el diálogo, e insistimos en la necesidad de la convocatoria. Entre tanto, nosotros, por supuesto, como fuerza política, vamos dialogando, vamos tejiendo nuestras redes de diálogo con sectores sindicales, con el PIT-CNT notoriamente, pero también con los sectores empresariales y con el mundo de la academia, ¿no? Y con las organizaciones de sociedad civil. O sea, el Frente no puede simplemente sentarse a esperar que en algún momento se le convoque. Lo que hacemos es ir construyendo en base a diálogos, en base a contactos a distancia, casi todos por vía electrónica, sin duda, con estos actores, con representantes de estos sectores, para ir acercando a las partes a ver si podemos terminar de persuadir al gobierno que convoque este diálogo. Diálogo que nos parece absolutamente imprescindible, que esperamos que se dé. Pero además por una razón sencilla, por algunas razones muy sencillas. Una, muchas cabezas piensan mejor que una sola. Siempre es mejor estar rodeado de gente que nos ayude a pensar. Y probablemente las medidas que se las soluciones a las que se arriben sean mejores cuando estas son a partir del intercambio de puntos de vista de distintos actores con distintas experiencias. Y segundo, porque las propias medidas son mejor recibidas y en consecuencia tienen mayor efectividad en el sentido de que se aplican realmente cuando la gente participa de ellas. Este es el secreto de la democracia. Que es el seguimiento de las reglas que nos dictamos, porque de alguna manera participamos en su conformación, aunque sea indirectamente por vía parlamentaria. Bueno, en medidas de gobierno para hacer frente a una situación de emergencia como la que estamos viviendo, sin duda, el que haya mayor participación de actores empresariales, sindicales, partidarios, sociales y del gobierno, seguramente permitirán que las medidas que se adopten, las medidas que se propongan, también sean bien recibidas por la población. Claro. Javier, para finalizar, ¿cómo impactó, si es que tuvo un impacto, una repercusión, ese apagón, ese caceroleo que fue allí impulsado por la central del PIT-CNT? Algunos puedan considerar que esto separa y otros pueden decir, bueno, era, como dijeron desde la central sindical, la única forma de hacer oír la voz de la central. ¿Qué opinión te merece lo que fue este hecho puntual y cómo afecta o puede llegar a afectar lo que es este acuerdo nacional? Bueno, a ver, primero el PIT-CNT, la Organización de los Trabajadores a nivel nacional, es una organización autónoma que tiene todas las posibilidades y el derecho a adoptar las decisiones que toma, y son decisiones que toma la organización de los trabajadores en Uruguay. No implica a ninguno de los partidos políticos, más allá que es notorio que el Frente Amplio tiene, le presta especial atención a aquello que opinan los trabajadores, porque como un partido de izquierda tiene una cercanía con los trabajadores sin duda y con el pensamiento de los trabajadores. Está digamos, mirando muy de cerca ese punto de vista. Pero las decisiones son decisiones del movimiento sindical y como tales corresponden al movimiento sindical y mal haríamos nosotros en valorarlas. Sí hay un hecho político, y eso sí lo valoramos, pero en cuanto a la circunstancia política que se plantea, que hay gente que no le cayó bien esta medida y hay gente que le cayó bien. Y a la gente que no le cayó bien, aprovechó de alguna manera también esta medida, asociándola con otras épocas y eso, para, como decía hoy, intentar aumentar la distancia y el conflicto social. Y eso sí que nos parece muy mal. Cualquier política en este momento, cualquier discurso que intenta generar, al decirlo los argentinos en una expresión desagradable, como esto de la fractura
que hablan los argentinos, la grieta, los argentinos hablan de la grieta, es una expresión absolutamente desagradable de una sociedad polarizada y dividida. Bueno, las sociedades polarizadas y divididas son una mala solución, es una muy mala forma de convivencia. Entonces, sí vamos a condenar abiertamente a aquellos actores sociales que tienen predicamento en la sociedad, que tienen voz y son oídos en la sociedad, que pretenden esa polarización. Es un error, es un grave error ir por ese camino. Es el momento de la concertación, es el momento del diálogo social. Por supuesto que con nuestros puntos de vista diversos, con nuestros puntos de vista distintos, ¿sí? Pero no es el momento de señalar con el dedo al otro como un traidor o como una mala persona. Es el momento del diálogo, por supuesto que el diálogo crítico, el diálogo diciendo nuestros puntos de vista, pero sin condenar y sin aislar al otro. Eso es un error y eso lo vamos a condenar. Bien, mucho se ha hablado también de la ley de urgente consideración y bueno, claro, muchos dicen que es importante que justamente se trabaje ahora, que ingrese ahora, y otros dicen no, esto tiene que ingresar más adelante. Pero claro, los que dicen que tiene que ingresar ahora es porque muchas de las cuestiones, bueno, pueden llegar a influir en lo que se está viviendo hoy. ¿Qué opinión te merece? ¿Debería trabajarse esto en este momento o no es tiempo para dedicarse a esta ley? Mire, no debería trabajarse en ningún momento, ¿no? El proyecto de ley de urgente consideración es una mala ley. Por lo menos el proyecto que conocimos, de 457 artículos, es una barbaridad. Porque una ley de urgente consideración implica que hay una situación de urgencia que se legisla por vía excepcional, prevista en la Constitución, sí, en el artículo 168, pero es por vía excepcional ante una situación de urgencia. Luego nunca deberían ser 457 artículos, ya el solo número indica que es una mala idea. Ahora, en esa ley hay cuestiones que uno podría decir, bueno, es opinable si se requieren medidas de urgencia, ¿no? Pero otras que notoriamente no. La discusión sobre el chorizo artesanal que está previsto en uno de los artículos de la ley de urgente consideración seguramente no es una cuestión de urgente consideración. Entre otras cosas porque hay una ley de agosto del año pasado que fue promovida por el Frente Amplio y aprobada en la legislatura pasada, que trataba este tema, que no es un tema menor, pero no es un tema de urgente consideración, o temas de responsabilidad médica, como aparecen en el anteproyecto de ley de urgente consideración. En fin, si era mala la ley de urgente consideración, más mala aún es pretender discutirla en momentos de emergencia donde el Parlamento funciona poco y mal. Funciona poco por una razón de que es muy difícil reunirse, porque muchos legisladores han pedido licencia, entre otras cosas porque son población de riesgo, por la edad que tienen, ¿sí? Y yo no voy a desmerecer, obviamente, a los legisladores suplentes, pero claramente hay mucho más legisladores suplentes que legisladores titulares, ¿sí? O sea, no jugamos con todo el cuadro de los titulares. Y además vamos a discutir una ley una ley de urgencia, o sea, que tiene plazo, 45 días para tratarlo en cada cámara, en pleno proceso de emergencia social. ¿Y cómo vamos a reunir a esa comisión especial que va a tratar el anteproyecto de ley? Vamos a reunir a 18 legisladores en una sala para discutir esta ley, o a lo que sea. Es francamente un dislate, una irresponsabilidad. Si se entiende que hay algunas medidas que hay que tomar, bueno, propónganse algún tipo de proyecto de ley, búsquese algún otro mecanismo de medidas puntuales, mecanismos de decreto, de resoluciones del Poder Ejecutivo, si se quiere, pero otros mecanismos, por supuesto legales, o sea, que no sean ilegales, que no sean inconstitucionales, para ver esas situaciones, pero situaciones puntuales. Señora, estamos en una situación de emergencia. Toda la energía a intentar que sea lo más lento posible el desarrollo de la epidemia en el Uruguay, que la menor cantidad de gente se contamine, que la menor cantidad de gente ingrese a los centros de salud, que es el problema que se puede generar de exigencia excesiva a el sistema de salud, y concentrémonos en las medidas económicas que hay que tomar para paliar la situación de la población en situación de vulnerabilidad, en situación de necesidad. Concentremos en eso y dejemos esas otras discusiones para cuando haya que darlas y haya condiciones para darlas. Javier Miranda, ha sido un gusto dialogar contigo. Estaremos seguramente hablando en cualquier otra ocasión. Un fuerte abrazo. Encantado, Pablo, un gusto y bueno, un abrazo a la distancia, como debe ser en estas épocas.